Hola a todos. Para poder estudiar con profundidad, para poder llegar a dominar una determinada técnica matemática, es absolutamente fundamental enfrentarnos a problemas en los cuales aparezca esta determinada técnica, porque solo ante estos problemas, intentando resolver estos problemas con esta determinada técnica, podemos realmente llegar a hacer un estudio realmente profundo y enriquecedor. Si no, nos quedamos con una simple superficie. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo concreto, en el problema 24 de la prueba AMC12B del año 2022, que es un problema de geometría que nos obliga que nos pide una serie de resultados con unas razones trigonométricas muy concretas. Nosotros sabemos que una técnica muy potente para resolver expresiones con razones trigonométricas es convertirlas a números complejos, porque de esta manera, una vez estamos dentro del mundo de los números complejos, tenemos toda la artillería algébrica de estos números. Y desde luego, al menos para mí, es mucho más fácil operar con números complejos que no simplemente con las expresiones trigonométricas, que siempre son bastante delicadas. ¿Y cómo empieza todo? Pues aquí lo tenemos diciendo que el seno de un ángulo se puede escribir como 1 partido entre 2i por z menos 1 partido entre z, donde z es un número complejo muy concreto, e elevado a la i por este ángulo. Todo esto está muy bien, esto es la teoría, pero ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos jugar con estos elementos para poder realmente llegar a un resultado que nos sirvan, que sean útiles para alcanzar un objetivo? Ahí es cuando tenemos que aplicar además todos los conocimientos sobre números complejos que sabemos y estudiarlos, con lo cual tenemos un montón de herramientas que nos van a permitir alcanzar resultados que de otra manera tendríamos que utilizar técnicas trigonométricas bastante avanzadas. Y como siempre os digo, lo más importante es que no os limitéis a mirar la solución, sino que juguéis con estos elementos, que intentéis vosotros utilizarlos con vuestras propias herramientas para poder después mirar las soluciones en Internet y para poder ampliar vuestros conocimientos, no solo de la expresión concreta trigonométrica, sino de un montón de conocimientos sobre los números complejos y, por ejemplo, las raíces de la unidad, que pueden ser útiles para resolver este problema. Este mismo problema, junto con su solución desarrollada paso a paso, lo podéis encontrar como problema 9.67 en mi recopilatorio de problemas de geometría, que podéis descargar, como siempre, de forma totalmente gratuita en el enlace que acompaño en la descripción de este vídeo. Allí también podréis encontrar enlaces a libros, digamos, de teoría en los que encontraréis los elementos teóricos que acompañan a esta técnica, en concreto los números complejos, que son una de las herramientas más poderosas para resolver problemas de geometría, de álgebra y prácticamente de cualquier rama de las matemáticas. En este problema nos piden que calculemos la suma de todas las potencias cuartas de las longitudes de todos los lados y de todas las diagonales de un polígono regular de 7 lados inscrito en una circunferencia de radio 1. En primer lugar, vamos a determinar la longitud del lado, que llamaremos A. Tenemos aquí claramente un triángulo isósceles de lados 1, y este ángulo, que vamos a trabajar en radianes, son toda la circunferencia dividido entre 7. Ampliando este radio hasta un diámetro de longitud 2, vemos que genera un ángulo por el teorema del ángulo central, que es la mitad, es decir, este ángulo de aquí es 2pi partido entre 14. Y ahora podemos aplicar el teorema extendido del seno, porque tenemos un triángulo
inscrito en una circunferencia y por lo tanto sabemos que a partido entre el sinus de 2pi partido entre 14 es igual a 2 veces el circunradio, que en este caso el radio es 1, por lo tanto es 2. Por lo tanto, a es 2 por sinus de 2pi partido entre 14, es decir, 2 por sinus de pi entre 7. Este mismo argumento lo podemos utilizar para determinar la longitud de esta diagonal que llamaremos b. De nuevo tenemos un ángulo central que en este caso será 2pi partido entre 7 por 2, por lo tanto generará un ángulo aquí desde este punto de la mitad. 2 por pi por 2 partido entre 2 por 7. De nuevo, aplicando el teorema extendido del seno, sabemos que b partido entre sinus, esto es 2 por pi partido entre 7, es igual a 2 veces el circunradio. Es decir, que b es igual a 2 por sinus de 2pi partido entre 7. Y esto mismo lo podemos hacer de nuevo para calcular la longitud de la otra diagonal, un poco más larga. De nuevo, con el mismo procedimiento, llegaríamos a que c es 2 veces el sinus de 3 por pi partido entre 7. Si contamos ahora el número de lados, claramente hay 7, si nos dedicamos a contar las diagonales, digamos cortas, por así decirlo, vemos que tenemos 7 más, y si contamos las diagonales largas, tendríamos 7 más. Por lo tanto, el número que nos están pidiendo es 7 veces a la cuarta más b a la cuarta más c a la cuarta, donde a es esto, b es este sinus y c es este sinus. Muy bien, pues vamos para allá. Tenemos que a es 2 sinus de pi entre 7 y queremos calcular a elevado a la cuarta. Para ello definimos el número complejo z, que es igual a e elevado a i por pi entre 7. Y sabemos que entonces sinus de pi entre 7 es 1 partido entre 2i por z menos 1 partido entre z, el conjugado de z, de hecho. Por lo tanto, sinus a la cuarta de pi partido entre 7 será 1 partido entre 2i por z menos 1 partido entre z, todo esto a la cuarta, es decir, 1 partido entre 2i a la cuarta por z menos 1 partido entre z a la cuarta. Esto claramente i a la cuarta es 1, i al cuadrado es menos 1, a la cuarta es 1, por lo tanto esto es 1 partido entre 16 y aquí nos queda desarrollar esta potencia de aquí, que podemos aplicar pues el desarrollo por binomio de Newton, es decir, que esto será igual a 1 partido entre 16 por z a la cuarta menos 4z a la 3 por 1 partido entre z más 6 por z al cuadrado por 1 partido entre z al cuadrado menos 4 por z a la 3 por 1 partido entre z a la 3, esto es un 1, más 1 partido entre z a la cuarta. Esto de aquí es z a la 2, z a la 2 con z a la 2, esto de aquí se van, esto queda 6, esto queda 1 partido entre z a la 2 y aquí queda 1 partido entre z a la cuarta. Es decir, esto es 1 partido entre 16
por z a la cuarta menos 4z a la 2 más 6 menos 4, 1 partido entre z al cuadrado más 1 partido entre z a la cuarta. Pero ahora, si observamos este número de aquí, vemos que z se puede escribir como e elevado a la i a 2pi partido entre 14. Es decir, que z es la raíz primitiva de índice 14 de la unidad. Es decir, que sabemos que z elevado a la 14 es 1. Por lo tanto, aquí tenemos z a la menos 2, que es lo mismo que z a la menos 2 más 14, porque es como si multiplicáramos por 1, es decir, que esto es z a la 12. Y esto es z a la menos 4, que es lo mismo que z a la menos 4 más 14, es decir, z a la 10. Llegamos a 1 partido entre 16, z a la 4 menos 4z al cuadrado más 6 menos z a la 12 más z a la 10. Luego recordamos que nos están pidiendo a la 4, por lo tanto es 16 por sinus a la cuarta de este número, es decir, 16 por 1 partido entre 16 por z a la 4 menos 4z a la 2 más 6 menos z a la 12 más z a la 10. Esto se va y por lo tanto queda z a la 4 menos 4z al cuadrado más 6 menos z a la 12 más z a la 10. Y vemos que este mismo procedimiento lo podemos continuar. Ahora nos piden b a la 4, que es 2 a la 4 por sinus a la 4 de 2pi partido entre 7. Por lo tanto, b a la cuarta es 2 a la 4 por 1 partido entre 2i a la 4 por z al cuadrado menos 1 partido entre z al cuadrado y todo ello a la cuarta. De nuevo, aquí tenemos 1 partido entre 2i a la 4, el i a la 4 es 1, 2 a la 4 en el denominador, con lo cual esto se va y queda esta expresión, que de nuevo la desarrollamos a través de la fórmula del binomio. Esto es igual a z a la 2 a la 4, z a la 8, menos 4 por z a la 2 a la 3, z a la 6 por 1 partido entre z a la 2, más 6 por z a la 2 a la 2, z a la 4 por 1 partido entre z a la 4, menos 4 por z a la 2 por 1 partido entre z a la 6, más 1 partido entre z a la 8. De nuevo, pues esto es z a la 8 menos 4 por z a la cuarta más, esto se va, 6 menos 4 por 1 partido entre z a la 4 más 1 partido entre z a la 8. Y aquí de nuevo recordamos que z a la 14 es 1. Por lo tanto, esto se puede escribir como z a la menos 4, que es z a la menos 4 por 1, que es z a la menos 4 por z a la 14, que es z a la menos 4 más 14, que es z a la 10. Y esto se puede escribir como z a la menos 8, que es z a la menos 8 más 14, es decir, z a la 6. Así pues, b a la cuarta es z a la 8 menos 4z a la 4 más 6 menos 4z a la 10 más z a la 6. Y finalmente este procedimiento lo podemos hacer para calcular
c a la cuarta, que es 2 por sinus de 3pi partido entre 7 a la cuarta, que es igual a 2 a la cuarta por el sinus a la cuarta de 3pi7. Y de nuevo esto se puede escribir como 2 a la cuarta por 1 partido entre 2i por z a la 3 menos 1 partido entre z a la 3, todo ello a la cuarta. Y de nuevo este elemento, este factor con este factor desaparecen, y al desarrollar de la misma manera esta potencia con el binomio, con la fórmula del binomio, nos queda c a la 4 es z a la 12 menos 4z a la 6 más 6 menos 4z a la 8 más z a la 2. Muy bien, pues ahora finalmente lo único que tengo que hacer es sumar estas tres cantidades. Aquí veo que claramente antes me he dejado un 4. O sea que a a la 4 más b a la 4 más c a la 4 es igual a, pues vamos a ver, z a la 12 menos 4z a la 12, pues menos 3z a la 12, menos 4z a la 10 más z a la 10, menos 3z a la 10, menos 4z a la 8 más z a la 8, menos 3z a la 8, z a la 6 menos 4z a la 6, menos 3z a la 6, menos 4z a la 4 más z a la 4, menos 3z a la 4, z a la 2 menos 4z a la 2, menos 3z a la 2 y 6, 6, 6 más 18. Es decir, menos 3 por z a la 12 más z a la 10 más z a la 8 más z a la 6 más z a la 4 más z a la 2 más 18. Pero ahora, para acabar, vamos a aprovechar otra propiedad muy interesante de las raíces, en este caso de grado 14 de un número complejo, y es que su suma es igual a 0, es decir, que 0 es z a la 0 más z a la 1 más z a la 2 más z a la 3 más z a la 4 más puntos suspensivos hasta z a la 12 más z a la 13. Z a la 0 es 1 y yo estas potencias las puedo agrupar por impares hasta llegar a la 13 y por pares, es decir, z más z a la 3 más z a la 5 más z a la 7 más puntos suspensivos hasta z a la 13 y las pares z a la 2 más z a la 4 más z a la 6 más z a la 8 más z a la 10 más z a la 12. Pero yo ahora aquí puedo sacar factor común la z y me quedaría z por 1 más z a la 2 más z a la 4 más z a la 6, puntos suspensivos hasta z a la 12, más, a este 1 lo pongo aquí, 1 más z a la 2 más z a la 4 más z a la 6 más puntos suspensivos hasta z a la 12. Es decir que 0 es igual a z, y aquí veo este factor común tan grande, z más 1, paréntesis, por 1 más z a la 2 más z a la 4 más z a la 6 más z a la 8 más hasta z a la 12. Pero yo tengo un número que es 0, producto de los dos, o bien z más 1 es 0, cosa que es imposible, porque z no es igual a menos 1, o bien todo este número de aquí es igual a 0. Es decir, que la suma de las potencias pares de este número es igual a menos 1. Es decir, esto es 3 por menos 1 más 18, es decir, esto es 3 más 18, es decir, es 21. Si ahora recuperamos el hilo al principio de todo del número que estábamos calculando, recordemos que teníamos al principio de todo
un 7 que habíamos sacado como factor común. Por lo tanto, el número que el enunciado nos pide es 7 veces este, es decir, 7 por 21, es decir, 147.